Pedro Calderón de la Barca nació en el año 1600 en Madrid, España. Este hombre fue un militar, un sacerdote, un poeta filosófico y un dramaturgo. Él estudió en un colegio jesuita, pero en el año 1620 decidió dejar todos sus estudios religiosos a un lado para dedicarse por completo a la dramaturgia. 3 años después escribió su primera comedia Amor, Honor y Poder. Él vivió bajo el mandato de tres reyes, Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Él vio cómo España pasaba por el pacifismo, por la Guerra de los 30 años y por el cambio de hegemonía del norte burgués. La variedad del registro de sus obras es un espejo o una manifestación a la crisis de la modernidad. Él lo que hizo fue crear una nueva comedia en donde hubiera un despojo de las escenas superficiales y de los personajes secundarios, dándole importancia así a un individuo, al protagonista y a sus conflictos. Él enalteció la escenografía, llamándola la memoria de las apariencias. La vida sueño es su obra más universal. Pedro Calderón de la Barca falleció en el año 1681 en Madrid, España. La vida sueño es una de las obras más populares de Pedro Calderón de la Barca. Esta se estrenó en el año 1635, en una época donde el tema de la civilización versus la barbarie se encontraba muy presente, como consecuencia del descubrimiento de América y el desarrollo de la colonización. Esta obra pertenece a uno de los movimientos con mayor fuerza en la época, el barroco, o también conocido como la literatura barroca, que se caracterizaba principalmente por los juegos de palabras, la búsqueda de emociones en el texto y un tipo de placer causado al lector. Las temáticas frecuentes y populares de este tipo de literatura son la vida como lucha, sueño o mentira. El tema principal gira en torno a la contraposición entre la predestinación, en ese tiempo que lo avalaba la reforma protestante luterana, y lo que es el libre albedrío, este avalado por la contrarreforma católica. También podemos ver una dualidad entre la realidad y el sueño y la lucha por la libertad del ser humano para arreglar o configurar su vida, dejando a un lado el supuesto destino y las predicciones divinas. Esta obra barroca se caracteriza por sus ideas filosóficas sobre la vida y la importancia de la civilización sobre la barbarie. La vida de sueño nos plantea o nos pone a un hombre que vive precisamente en un mundo de sueños y de fantasías. Este hombre está preso de su libertad, está cohibido de su libertad y solo puede salir de esta si se piensa en el afuera haciendo el bien. Después de una serie de acontecimientos, este hombre pasa de estar en un calabozo a reinar Polonia. Esta obra nos lleva a hablar de distintas problemáticas o de distintos temas. Uno de ellos es desde el tema filosófico, que es la libertad o el libre albedrío. Y como lección, o sea, nos deja bastantes lecciones, una de ellas moral, que es bastante propia del mismo Pedro de la Barca. Desengaña bastantes ilusiones de algunos protagonistas y nos muestra ciertas realidades y ciertas verdades. En este caso, la moralidad, desde este punto, es de cómo podemos ver que dejan encerrado o el rey deja encerrado a su propio hijo por una visión divina. Y como dando cumplimiento a cabalidad con toda esa visión, cohíbe a su hijo precisamente para guardar o proteger al reino. Todo esto desde normas políticas, normas sociales, leyes generales de la época. Podemos entender que precisamente fue el pueblo mismo el que después de darse cuenta de todos estos acontecimientos pide la libertad de Segismundo. Entonces así es como concluimos la parte del análisis semántico. Como protagonista del siglo de oro español, Pedro Calderón de la Barca se asocia a menudo con Lope de Vega, otro destacado escritor de la literatura barroca española del siglo XVII. Lope es quizás más conocido por su obra Fuente Ovejuna, basada en un suceso histórico ocurrido en Castilla durante el siglo XV, en el que un comandante del ejército español maltrata a los aldeanos locales y es asesinado en venganza. Otros dramaturgos notables del siglo de oro español son Sor Juana Inés de la Cruz, dramaturga, poetista y monja mexicana, cuya famosa obra, Loa, se publicó en México en 1689 durante el periodo colonial español.
y Tirso de Molina, monje católico romano cuya obra de 1630, El embaucador de Sevilla y El convidado de piedra, presentan por primera vez al legendario personaje Don Juan. Quizás la obra literaria más famosa del siglo de oro español sea El Quijote de Miguel de Cervantes, publicada en dos partes en 1605 y en 1615, que se considera la obra más importante de la literatura española y la primera novela moderna. Como muchos obras del siglo de oro español, La vida es sueño de Calderón se cuenta en las implicaciones morales de la venganza y la restauración del honor. Otras obras famosas a lo largo de la historia que también examinan la venganza y el honor son Electra de Sófocles, Hamlet de William Shakespeare y la tragedia española de Thomas Kidd. Sobre La vida es sueño, La vida es sueño es una obra que muchos consideran el ejemplo supremo de la dramaturgia española del siglo de oro. Impregnada en un lenguaje altamente poético y de ideales humanistas, es una alegoría que trata de los temas libres de albedrío y de la predestinación de la ilusión y de la realidad, con el telón de fondo de las intrigas del corte, del restablecimiento del honor personal. En los montes de Polonia, el heredero legítimo del reino ha sido encarcelado desde su nacimiento en un intento de su padre de frustrar el destino. Mientras tanto, una noble llega para vengarse del hombre que engañó y se abandonó su amor por la perspectiva de convertirse en el rey de Polonia. Ricamente simbólica y metafórica, La vida es sueño explora los misterios más profundos de la experiencia humana. Ahora vamos a hablar sobre el análisis sintáctico de la obra La vida en sueño. El orden inicial es cuando Segismundo está encerrado en la torre y el rey Basilio está gobernando. El suceso de partida es cuando el rey Basilio decide liberar a Segismundo poniéndolo a prueba. La línea de sucesos sería cuando Segismundo es liberado y se comporta como un tirano, intenta abusar de Rosaura y tira a un criado por la ventana. También cuando el rey Basilio decide encerrar nuevamente a Segismundo convenciéndolo de que todo ha sido un sueño. El suceso principal es la anagnórisis que sucede cuando Segismundo es liberado y decide perdonar a su padre. Y el nuevo orden sería cuando Segismundo toma el poder, comienza a gobernar y se casa con Estrella. En la obra La vida es sueño encontramos que los personajes tienen tareas y supertareas. En el personaje Segismundo vemos que la tarea es cuestionarse, indagar el por qué está encerrado allí en esa torre sin ninguna explicación. La supertarea es encontrar su libertad. En el personaje de Rosaura encontramos que la tarea es disfrazarse de hombre para infiltrarse en el reino de Basilio, y la supertarea es poder vengarse de Astolfo. La tarea de Basilio es encerrar a Segismundo, a su hijo, y la supertarea es mantener el control en el reino para que no se cumpla la profecía, ya que si se cumple la profecía sabemos que Segismundo podría ser un mal gobernante, un mal rey, y eso es lo que Basilio trata de evitar. Siguiendo con la línea de sucesos de los personajes, o entendido como tareas y supertareas, tenemos al personaje de Clotaldo. Clotaldo es el padre de Rosaura. Y Clotaldo, su supertarea, la supertarea de Clotaldo, es servir al rey. La supertarea de Clotaldo. Las tareas, más puntualmente dentro de la obra, se llevan a cabo, digamos que en un primer momento, cuando él se encuentra con su hija Rosaura, que está como conociendo un poco acerca de esta torre donde tienen a Segismundo. Es el primer contacto que Segismundo tiene con alguien externo a Clotaldo. Entonces llega Clotaldo al lugar y se encuentra con que Rosaura es su hija biológica. Por un lado tiene a Rosaura, que es su hija biológica, y tiene la decisión de decirle al rey, informarle al rey que hay unos visitantes externos al lugar y que probablemente serán ejecutados. Y por otro lado, pues tiene encubrir a su hija y pues que se retire del lugar sana y salva, que sería como un amor más paternal. Efectivamente, viendo que su super tarea es la lealtad al rey, él decide contarle al rey pues que hay unos infiltrados, por así decirlo, dentro del lugar, y que ya tienen conocimiento acerca de esta torre donde se encuentra Segismundo, que sería el heredero al trono. Esa sería una de las supertareas de Clotaldo, o la supertarea de Clotaldo. Tenemos por otro lado a Estrella, el personaje de Estrella. ¿Quién es Estrella? Estrella es la sobrina del rey Basilio. Y por ende,
la sucesora al trono, una de las sucesoras al trono. La supertarea de Estrella es el trono, valga la redundancia, es conseguir el trono y gobernar el reino de Basilio. Estrella mantiene una relación con Astolfo. ¿Quién es Astolfo? Astolfo también es sobrino del rey Basilio. Eso quiere decir que ellos dos son primos. ¿Mm? Igual, los dos mantienen una relación, pero con el único fin, o la única super tarea, o el único objetivo de heredar y gobernar el reino del rey Basilio o de su tío Basilio. Vale recalcar que Rosaura tiene una relación anteriormente con Astolfo. Astolfo es el rey de Moscovia. Y al enterarse que Astolfo mantiene una relación con Estrella, ella llega a este reino a vengarse de esa traición. Pedro Calderón de la Barca, este autor y dramaturgo, se encarga de incluir unos personajes, digamos, dentro del mundo de la comedia o dentro de este mundo de la risa y de pronto de salir un poco acerca de tanta tragedia. Este personaje lo entendemos o se ve claramente con la representación de Clarín. Clarín es como el arlequín de la obra, un personaje muy inteligente. Digamos que su super tarea, al igual que Clotaldo, pues es servir y acompañar a Rosaura. Él llega con Rosaura, digamos que la acompaña de una u otra forma a vengarse de la traición de Astolfo. Esa sería como una de las super tareas. A pesar de que él muere dentro de la obra, siempre mantiene esa energía de cómico, de darle como una atmósfera más no tan rigurosa de la tragedia. Eso sería todo y digamos que así concluimos la parte de las tareas y las super tareas de los personajes de La vida en sueño de Pedro Calderón de la Barca. Yo les voy a hablar un poco sobre la importancia y el impacto que tuvo la obra de La vida en sueño. Bueno, esta obra está caracterizada por ideas filosóficas sobre la vida. Usan la escenografía para contrastar ideas antagónicas y también muestran la importancia de la civilización sobre la barbarie. Bueno, el interés por estos temas se justifica ya que La vida de sueño fue escrita en un contexto barroco. En este tiempo la concepción del universo cambió radicalmente desde el geocentrismo al heliocentrismo. Esto quiere decir que dejaron de ver la Tierra como el centro y empezaron a ver el Sol como el centro. Además, Pedro Calderón de la Barca escribe la obra en una época donde el tema de la civilización versus la barbarie se encuentra muy presente como consecuencia del descubrimiento de América y del desarrollo de la colonización. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la biografía de Jerzy Grotowski. Jerzy Grotowski, su nombre real era Jerzy Marian Grotowski. Fue un innovador director del teatro y de la teoría polaca. Su origen, su nacimiento es en Rzeszów, Polonia. Nació el 11 de agosto de 1933 y lastimosamente su fallecimiento fue en Pontedera, Italia, el 11 de agosto de 1999. Fue un director teatral polaco, graduado del Instituto de Teatro de Moscú en 1953. Fue profesor de la Escuela Superior de Teatro en Croacia, pero pues 6 años después abandonó su carrera profesional, su carrera oficial, para fundar el Teatro Laboratorio de Teresa Rebesos de Opole, que pues en 1965 se trasladó a Wrocław, Polonia. En 1982 se exilió de Polonia, trabajó 3 años en París y pues se instaló definitivamente en Italia en 1985, donde se dedicó a sus talleres de teatro. Como teórico se incorporó en un profundo físico de psicologismo del método pues, de Konstantin Stanislavski. De hecho, él fue uno de sus grandes pioneros y también fue influido por Antonin Artaud en el teatro oriental.
ya que pues en sus técnicas siempre estuvo también el trabajo oriental y occidental. Propugnó un teatro ritual como ceremonia de liturgia que se centraba en el actor y en la relación de actor-espectador. Su concepción teatral está recogida en la obra Hacia un teatro pobre, en 1968, que ha influido pues notablemente en el teatro europeo y mundialmente, pues ha sido muy conocido y pues se sigue radicalmente profundizando en nuestra modernidad. Toda la concepción teatral de Jerzy Grotowski está recogida en su obra Hacia un teatro pobre. Él aquí nos plantea una serie de preguntas que nos hacen reflexionar acerca de la verdadera importancia del teatro. Por ejemplo, ¿se puede hacer teatro sin trajes, sin decoraciones, sin luces, sin música, sin texto? La respuesta es sí. Pero, ¿se puede hacer teatro sin espectadores y sin actores? La respuesta es no. Definitivamente esto nos lleva a la conclusión de que lo fundamental en el teatro es ese vínculo, es esa relación entre actor y espectador. Jerzy Grotowski con esto revoluciona el teatro porque lo llevó a sus orígenes sagrados, mostrando que el teatro tiene algo más importante que el fin en sí mismo, y es ser un vehículo para la autoexploración y una posibilidad hasta de salvación. Otra característica era la técnica y la ética, donde básicamente la técnica sobrepasa a la ética cuando la intención es lograr el éxtasis del espectador. No es ético golpear a un compañero, no es ético desnudarse para una escena, no es ético hablar de cierta manera, pero si la técnica lo exige para lograr la puesta en escena, se debe dejar la ética de lado y recurrir a las necesidades de la técnica. En los principios corporales y los principios vocales no se trata de adiestrar. Una de las frases que siempre decía Grotowski es que no siempre se trata de adiestrar al actor con diferentes técnicas vocales, sino que se desbloquea los obstáculos pues que le impiden realizar un trabajo orgánico, porque él siempre le gustaba hacer un trabajo orgánico, ¿sí? Que fuera más espontáneo. Hacia sesiones del actor, el actor pues se vuelve espontáneo y, como bien lo decía, ya que Grotowski siempre su técnica era la espontaneidad, su cuerpo reacciona ante la actuación en un espacio donde ya no se piensa en actuar, sino se reacciona al momento. Es considerado una síntesis de diversas prácticas creativas y artísticas, un teatro sintético, al ser síntesis de diferentes disciplinas creativas que dan lugar al teatro rico, para Grotowski rico en defectos. En su intento de igualar al cine y la televisión, usa mecanismos pertenecientes a estos dos. Es un teatro que se obtiene de la fusión de diversas disciplinas y es abundante en recursos compensatorios, con el fin de llegar a un teatro total. Debido a este abuso de recursos inapropiados y a la obsesión de llegar a ser algo que no es, el teatro pierde su naturaleza, aquello que lo diferencia de otros medios, y pasa a convertirse en una simple aglomeración de disciplinas. La integración de mecanismos prestados plantea una técnica sofisticada que permite gran movilidad y dinamismo. Y si el escenario y el auditorio son móviles, se lograrán cambios de perspectiva constante. Sin importar cuántos recursos externos apropien, el teatro siempre va a ser técnica o mecánicamente inferior al cine y a la televisión. Debido a esto, Grotowski elige la pobreza, deja de hacer del teatro algo que no es y empieza una búsqueda de la verdadera esencia de este arte. El teatro pobre es realmente pobre en recursos. Su verdadera pobreza es simplemente material. Busca despojarse de todo elemento superlujo con el fin de encontrar su verdadera naturaleza, aquello que lo diferencia del resto de las artes, tal como lo mencionamos. El teatro pobre es aquel que se centra
en el trabajo del actor sin el aporte de otros recursos típicos de la dramaturgia. Tal como lo mencionamos, el teatro pobre es el que se centra en el trabajo del actor, sin el aporte de otros recursos típicos de la dramaturgia. La aceptación de la pobreza en el teatro, despojado de todo aquello que no le es esencial, revela no solo el medio de ese, sino la riqueza escondida en la naturaleza misma de la forma artística. Es un teatro donde el cuerpo es lo único que el actor necesita para desarrollar su labor. El teatro puede existir sin maquillajes, sin escenografías, sin vestuarios, sin iluminación, es más, sin espacio. Por ello, para Grotowski era fundamental que los actores desarrollaran sus personajes utilizando el cuerpo como única herramienta escénica. Pero nada de esto tenía sentido sin la conexión actor-espectador, una comunión de contacto directo y vivo que para Grotowski es la esencia del teatro. La vía negativa. Esta es para Grotowski la destrucción o eliminación de obstáculos que impiden al actor llegar a realizar un acto total. Grotowski propone un procedimiento inductivo, un aprendizaje que no pretende proveer al actor recursos técnicos, sino eliminar las barreras mentales y físicas cotidianas que bloquean el proceso creativo. La vía negativa es transferida al plano artístico donde la imagen es destruida, se vacía el espacio de objetos, hay silencio, no hay nombres, no hay sujetos. Corresponde a una época del agotamiento de las palabras, donde el próximo lenguaje tiene que venir desde esa nada. Esta vía negativa en Grotowski es la eliminación de obstáculos que impiden al actor llegar a la realización del acto total. La ejecución de esta vía negativa se da particularmente en los entrenamientos del actor, donde actor y director están a la par mientras se llega a un sacrificio de uno mismo, a una redención. Es esto un proceso de autopenetración, donde el director actúa frente al actor mientras ambos se revelan al mismo tiempo, mientras se elimina esa máscara cotidiana que nos impide ver la realidad tal como es, que nos impide ser como realmente somos. Vamos a hablar ahora acerca de la concepción espacial que tenía nuestro autor Grotowski. Vale recalcar que la concepción espacial es el espacio o el lugar en donde se desarrolla la escena, la puesta en escena, el montaje o la obra. Grotowski se encarga de, digamos que de una u otra manera, de transformar el lugar en donde se va a representar. Deja a un lado la concepción tradicional o digamos que esta línea secuencial que nos pone sobre la mesa el teatro tradicional europeo, como lo vemos acá, en donde el espacio únicamente se divide en dos. Por un lado tenemos a el actor o a los artistas, el montaje, la escenografía y demás, y por otro lado tenemos al público o al espectador, ¿no? Esa sería como una concepción más europea, más de un teatro tradicional. La característica que tiene Grotowski acerca de esta concepción espacial es que él se encarga de transformarlo, de jugar un poco con estos espacios. Digamos que de aquí nace la idea de proximidad dentro del artista y dentro del público, del espectador. Recordemos que Grotowski se basa en su teoría del teatro pobre, que es un teatro que no tiene mucha escenografía, que es un teatro que no tiene un juego de luces así magnífico, que sus actores no tienen unos vestuarios extravagantes, sus utilerías, nada. Él dice, y él se preocupa o se puntualiza, su trabajo va puntualizado acerca de la conexión que hay entre el espectador y el actor. ¿Listo? Entonces digamos que aquí nace la idea de proximidad dentro del espacio, como esa conexión que hay dentro de los dos, actor y público o espectador. ¿Listo? Él juega un poco acerca con esta concepción espacial, modificándola de una u otra manera para que el público esté lo más cerca posible al artista, esté lo más cerca posible, no siempre de la misma manera. Esto lo vamos a ver, por ejemplo, acá en esta imagen, que es de la obra Fausto. En esta obra, fue en 1962, Grotowski se encarga únicamente de que hayan dos pasarelas,
dos pasarelas, por así decirlo, como se ve ahí, en donde se desarrolla la obra y el público está ubicado alrededor, digamos, de la pasarela, alrededor de la pasarela. Es decir, como si estuviéramos almorzando y encima de la mesa se lleva a cabo el espectáculo teatral. Vamos ahora con otro ejemplo y es El Príncipe Constante. Aquí lo podemos ver. El Príncipe Constante fue una obra que Grotowski dirigió en el año 1965. Esta, al igual que la otra, como podemos ver ahí dentro de la concepción espacial, se desarrolla dentro de un cubículo. ¿Mm? Obviamente digamos que los niveles entre público y artista son variados, son diversos, como lo vemos ahí. Y hay otro montaje, digamos que es muy característico que les voy a mostrar, que se llama Sakuntala. Esta fue un montaje que desarrolló Grotowski en el año 1960, que dirigió Grotowski en el año 1960. Entonces, bueno, aquí lo podemos ver, es digamos que un tipo de pasarela con unas entradas y digamos que un espacio amplio en el centro, y alrededor de este espacio se ubica el público. Estos tres ejemplos me sirven bastante acerca de esta concepción espacial que tiene Grotowski, porque él transforma la noción, digamos una noción de teatro. Hablaba anteriormente de la noción del teatro tradicional. Eso sería todo. Grotowski se encarga de diseñar un espacio, de pensarse un espacio diferente. Los espacios casi nunca eran iguales dentro de sus montajes. Me refiero a la ubicación del público y del artista. Ok, eso sería todo. Así concluimos este tema de la concepción espacial, importantísimo porque se considera también un teatro de vanguardia. ¿Mm? Esta noción espacial que tiene Grotowski. Bueno, ahora les voy a hablar un poco sobre el actor santo y el actor cortesano. Bueno, el actor santo es el que se entrega como en un acto de amor, en un acto de revelación. Por el contrario, el actor cortesano es el que se entrega o más bien se vende por dinero o por complacer al público. Y su técnica se basa en la acumulación de habilidades, de fórmulas o incluso de clichés. El actor santo es el que trata de llegar a un estado de autopenetración. Es el actor que se revela a sí mismo, que sacrifica la parte más íntima de su ser, la más penosa, la que no puede ser mostrada o exhibida a los ojos del mundo. Em, y también debe ser capaz de manifestar su más mínimo impulso. Digamos que la perfección del actor santo traspasa los límites de las acciones y las actitudes de la vida cotidiana ante los conflictos internos del cuerpo y del alma. Esto abre como una nueva perspectiva del espectador. Bueno, el actor santo también es el que realiza un acto de autorrevelación en el que establece contacto pues consigo mismo, es decir, que hay una extrema confrontación que debe ser sincera, debe ser disciplinada, precisa y total. Esta confrontación debe envolver a su ser íntegro desde sus instintos y desde su aspecto inconsciente hasta su estado más lúcido. El acto total es la posibilidad de trascenderse a sí mismo, de explorar en el ser para encontrar nuestra propia verdad, de poder arrancar la máscara cotidiana para ver qué es lo que se encuentra detrás y volver a colocárnosla con plena conciencia de su utilidad y de lo que se esconde. Cuando el actor santo realiza dicho acto total frente a diferentes espectadores, los invita a realizar un ejercicio similar, mediante el cual el ser profundo
del espectador, se encuentre con el del actor, eh, para así poder trascender juntos su soledad. Esto constituye la superación de nuestra individualidad, el discernimiento de sí mismo a través del otro, o por lo menos es un intento de encontrarse con el otro. En palabras de Grotowski, el meollo del teatro es el encuentro. Vamos a hablar sobre el laboratorio teatral. En el año 1959, Jerzy Grotowski creó el laboratorio teatral en la ciudad de Opol, Polonia, pero se tuvieron que trasladar en el año 1965 a la ciudad de Wrocław, Polonia. Allí se convirtió en el Instituto de Investigación del Actor, el cual se dedicaba a investigar sobre el arte teatral y el actor en particular. Las representaciones del laboratorio planteaban una especie de modelo activo en las que las investigaciones sobre el trabajo podían ponerse en práctica. A este modelo se le conoce como el modelo de Grotowski. El laboratorio también se encargaba de preparar actores, directores y todo tipo de personas que estuvieran relacionadas con el campo teatral. Para dar continuidad a lo que venía diciendo mi compañera Michelle sobre el laboratorio grotowskiano, quiero complementar en cómo Grotowski veía el actor como el teatro mismo y cómo este nos hace repensarnos en nuestra corporalidad como el creador precisamente de esos signos que hace que permitamos o nos permitamos y le permitamos al espectador tener una relación estrecha. También en cómo consideramos todo esto de la investigación en el arte escénico, en el teatro, como un proceso de experimentación, como un proceso que nos va a permitir trabajar en nosotros como actores, nos va a permitir introducir en este mismo acciones físicas y autodescubrirnos como artistas y no solo dejar de pronto esos vacíos que en muchas ocasiones nos quedan por precisamente aquellos obstáculos que nos cierran a la creatividad, a la imaginación, a la creación. Y es allí también donde intervengo diciendo que una de sus principales ideas, de su principal enfoque en este caso, fue romper y destruir todos esos obstáculos que bloquean precisamente toda la creatividad que cada uno puede tener. También quiero complementar diciendo que en los laboratorios que él dejó se busca muchísimo el entrenamiento del actor sometido desde la disciplina y cómo este se puede trabajar desde el entrenamiento cotidiano, desde un proceso riguroso, de un proceso consciente, de un proceso que permita ver resultados más adelante, que permita que podamos interiorizar todo eso que trabajamos. Y de una búsqueda que viene ligado de lo que ya estaba mencionando, que es todo el trabajo de experimentación y autoconocimiento y de cómo logro trabajar con el otro cuando ya me conozco a mí mismo. Cómo logro que todo esto al mismo tiempo le dé un toque de espontaneidad. No es algo muy técnico, porque precisamente si fuera algo muy técnico, le quitaría eso de experimentación, de investigación. Es el abrirnos a darnos cuenta, a aprender del otro, a descubrir en el otro y al mismo tiempo de descubrir en mí mismo como actor. Con esto cerraríamos la parte del laboratorio.